Soy Domingo Bello Janeiro, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de La Coruña, árbitro del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial y de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. Les hablo a todos ustedes desde el noroeste de España, con vistas a la dársena del puerto de La Coruña, de donde partió en 1803 una expedición filantrópica, la corbeta María Pita, y con la expedición Balmis para llevar la vacuna de la viruela a Iberoamérica. Y quiero, por tanto, que estas palabras sirvan de reconocimiento especialmente a todo el personal sanitario que está trabajando denodadamente contra este maldito virus que nos asola, que desde luego supone un importante desafío para todos los que nos interesamos por el derecho, por el arbitraje. Yo les voy a hablar precisamente de arbitraje internacional, agradeciendo muy especialmente a la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado esta posibilidad y de modo singular a su actual presidente, el doctor Castillo Freire. Pretendemos, a través de esta asociación, servir de una plataforma digna, consolidada, fiable, capaz de intervenir y de influir en el debate abierto del derecho privado en Iberoamérica y en este caso del arbitraje como tarea común que a todos nos interesa, para lo cual contamos, creo que, con un equipo de profesionales de primer nivel comprometidos, liderados por el profesor Castillo Freire, al que les invitamos a todos ustedes a unirse, conscientes como somos de los avances cada vez más rápidos del derecho, del arbitraje, de la necesidad de la mayor cooperación internacional posible, precisamente para que todos podamos beneficiarnos de las aportaciones mutuas. Y por eso agradezco muy especialmente esta amable invitación para compartir este momento con todos ustedes, para referirme justamente al arbitraje internacional. Arbitraje internacional que efectivamente se ha visto, como tantas otras materias, afectado por la realidad actual de la pandemia del COVID-19, ahora también después de la guerra de Ucrania, que ha provocado sin duda alguna una crisis global con graves impactos. El primero, el más acuciante, qué duda cabe, atañe a la salud de la población. Pero la segunda consecuencia de esta epidemia, si lo permiten, es, que hay que decirlo con todas sus palabras, la grave crisis económica mundial. Caídas en la producción, crecimiento acelerado del desempleo, mayor endeudamiento, menor recaudación y en el mundo de los negocios, despidos, cierres de empresas, falta de liquidez, consecuentemente incluso dificultad o imposibilidad de cumplir con las obligaciones contractuales. Ello está provocando litigiosidad. Habrá, por tanto, más pleitos, más litigios, también más arbitrajes. La crisis del coronavirus ha multiplicado, sin duda alguna, las alegaciones de fuerza mayor, de alteración del equilibrio de los contratos, y ahí creo que el arbitraje tiene un papel fundamental. Es flexible, antiformalista, puede sustanciarse de modo que las partes acuerden, con lo que se configura como un procedimiento idóneo para poder sortear las dificultades logísticas que surgen de situaciones como la actual en el ámbito internacional. Desde luego, el coronavirus ha tenido una incidencia notable también en la sustanciación de los arbitrajes. La situación, entonces, al principio de confinamiento, hizo que las audiencias presenciales señaladas, que he tenido algunas, hayan tenido que posponerse o cancelarse. La mayoría de las cortes arbitrales publicaron protocolos para procurar que, si las partes así lo acuerdan o los árbitros lo deciden, esas audiencias puedan celebrarse por videoconferencia, con las mayores garantías para la salvaguarda de los derechos de la audiencia, de la igualdad y de la contradicción. Una vez vencidas esas comprensibles reticencias de las partes, muchos arbitrajes se tramitaron de modo completamente virtual y especialmente con singulares y excelentes resultados. Es previsible que pueda haber controles, también dificultades para viajar, que los arbitrajes por medios virtuales con menor coste, desde luego, hayan venido para quedarse. Las audiencias físicas se reservan para casos especialmente cuantiosos, complejos, mientras que la mayoría de las audiencias por videoconferencia puedan ser regla extendida al respecto. En todo caso, la confianza en el arbitraje se está reforzando. Sus ventajas inherentes de flexibilidad,
de agilidad, de antiformalismo, de deslocalización, lo están convirtiendo más aún en el auténtico cauce natural para la resolución de disputas comerciales internacionales y también nacionales. Desde luego, la resolución de conflictos de todo tipo a través del arbitraje era algo inédito hasta hace bien poco en países que no tienen cultura anglosajona, a pesar de que el arbitraje agiliza los largos procesos judiciales, es tan antiguo como el propio desarrollo de la justicia en el mundo moderno, porque es un sistema rápido y eficaz de resolver la mayoría de los conflictos, que sin embargo, bueno, como ya digo, no ha comenzado a extenderse y aplicarse de forma habitual hasta hace poco. Consiste básicamente en la resolución de conflictos en materia de libre disposición conforme a derecho entre dos o más partes a través de la intervención de un tercero neutral e imparcial, que se denomina por ello árbitro, que puede ser más de uno, que dicta un laudo de obligado cumplimiento para las partes con efectos idénticos a la cosa juzgada, sin que pueda ser revisado en vía jurisdiccional salvo motivos tasados y específicos. Y las razones por las que la cultura del arbitraje se está imponiendo con fuerza son básicamente dos: rapidez y economía. El arbitraje es infinitamente más rápido que la justicia ordinaria. Permite ajustar los plazos hasta el laudo o sentencia arbitral en función del tipo de controversia. Un tiempo mínimo en comparación con los largos procesos judiciales que llegan a veces a dilatarse años y años. En contraste con esa larga duración de juicios, en el procedimiento arbitral los árbitros deben de dictar su laudo en un plazo mucho más breve. No respetar este plazo es una de las causas de nulidad del laudo arbitral. Por tanto, reducción de tiempo y procedimiento que se traduce inmediatamente en ahorro. Otra ventaja importante es el factor de la flexibilidad. El procedimiento arbitral puede adaptarse a las circunstancias específicas de cada caso, teniendo el principio antiformalista un papel relevante. Y también el factor de la competencia y de especialización. Corresponde el enjuiciamiento de la controversia a un experto, a un conjunto de expertos distintos en cada caso, conocedores de las materias objeto de debate, siendo característica del arbitraje, en todo caso, su voluntariedad en el sometimiento. Ahora bien, es fundamental hacer hincapié en la necesidad de fomentar la cultura del arbitraje. El arbitraje empieza a ser una realidad. Las expectativas abiertas por las nuevas leyes en muchos países de Hispanoamérica son positivas, pero es necesario que se lleve a cabo, como estamos haciendo ahora, una labor de proselitismo, de promoción de la institución. Es necesario apostar por las soluciones extrajudiciales de los conflictos, ser conscientes que al tejido empresarial de nuestros países, formado en su mayor parte por pequeñas y medianas empresas, no le compensa perder tiempo ni dinero acudiendo a los tribunales de justicia ya de por sí bastante colapsados. Y el aspecto central de la regulación en general del arbitraje, como he dicho antes, es la voluntariedad, el convenio arbitral, el acuerdo de voluntades en función del cual las partes deciden someter a resolución una controversia determinada por medio de arbitraje. Y hay que ser conscientes de que acudir al arbitraje para la resolución de conflictos es un síntoma de madurez de una sociedad. El arbitraje es un medio de resolución de conflictos al margen de las vidas judiciales al que acudiremos básicamente por razones de celeridad y de flexibilidad. El procedimiento arbitral se atiene a una serie de principios de oficialidad, celeridad, contradicción, prueba, defensa, los cuales inspirarán el conjunto de trámites y de actuaciones previas al laudo arbitral. Es una de las alternativas más adecuadas para eludir, para paliar, para superar los inconvenientes que puedan surgir de la administración pública de la justicia. Y desde luego, la cada vez mayor internacionalización de las relaciones comerciales hace que se convierta en una acción muy sugerente, por estas características de rapidez, de menor coste y hasta de mayor discreción. Puede ser de un solo árbitro,
nombrando el tribunal competente a instancia de cualquier parte, de 3 árbitros, cada parte nombra uno, esto es el tercero, será el presidente del colegio arbitral, o arbitraje incluso de más de 3 árbitros en que todos serán nombrados por el tribunal competente a petición de cualquiera de las partes. Y tienen potestad los árbitros para decidir sobre su competencia y determinan la conveniencia de la que las cuestiones relativas a sus competencias puedan ser resueltas con carácter previo o junto con las cuestiones de fondo. Y pueden dictar tantos laudos como consideren necesarios para resolver cuestiones procesales o de fondo, o dictar un solo laudo resolviendo todas ellas. Y pueden adoptar medidas cautelares, aunque esta potestad pueda ser excluida por las partes directamente o por remisión a un reglamento arbitral, aunque no carecen los árbitros, sin embargo, de potestad ejecutiva. Pero las potestades arbitral y judicial en materia cautelar son alternativas y concurrentes. Y las materias objetos de arbitraje, por regla general, se determinan sobre la base del criterio de la libre disposición, sin una relación exhaustiva. La arbitrabilidad de una controversia coincide, básicamente, en términos generales, con la disponibilidad de su objeto para las partes. Pero lo que prima fundamentalmente es la autonomía de la voluntad de las partes, que se entiende integrada por las decisiones que pueda adoptar la institución administradora del arbitraje en virtud de sus normas, o las que puedan adoptar los árbitros en virtud del reglamento arbitral al que las partes se hayan sometido. Pueden también las partes someterse a un concreto reglamento sin encomendar la administración del arbitraje a una institución. En todo caso, la flexibilidad, el antiformalismo, la más elevada libertad es la característica básica del arbitraje. Es fundamental en cuanto a la eficacia del arbitraje el hecho de que el laudo tiene fuerza ejecutiva, que la acción de anulación no suspende su ejecutividad. Y se establecen también unas tarifas para definir los costes que se reducen. En general se moderniza en nuestros países el procedimiento arbitral, potenciando el uso de las nuevas tecnologías. Se atiende a la especial cualificación para el nombramiento de los árbitros por sus conocimientos y por su formación específica. Y termina el arbitraje con el laudo, que con respecto al procedimiento judicial es parecida a la sentencia. Hay que dictar el laudo, salvo que exista un acuerdo contrario de las partes, en un breve plazo. Y una vez transcurrido el plazo sin que se haya dictado el laudo, el convenio arbitral quedará sin efecto y los interesados se pueden dirigir a la vía judicial. Se distingue en términos generales entre arbitraje de derecho, que los árbitros resuelven mediante la aplicación de las normas jurídicas correspondientes al caso controvertido, y arbitraje de equidad, en cuya modalidad los árbitros deciden de acuerdo con los postulados de la justicia material, de acuerdo con su conocimiento y sabiduría, y queda limitado a casos en los que las partes lo hayan pactado expresamente. Y todavía quedaría por referirnos al arbitraje institucional, el arbitraje administrado, en que las partes se encomiendan la administración y la designación de los árbitros a una corporación de derecho público, a una asociación, a una entidad sin ánimo de lucro en cuyos estatutos se prevén funciones arbitrales. El procedimiento arbitral está definido entonces por esa institución y las partes no tienen participación alguna en su elaboración. El arbitraje institucional, tan extendido en la práctica internacional, sobre todo anglosajona, a partir de la Convención de Ginebra sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1961, donde se contempla el arbitraje institucional que se oferta mediante árbitros que las propias instituciones arbitrales proporcionan, tiene cada vez más ámbito. Y en este sentido quiero destacar en esta parte final de mi intervención el crecimiento del número de arbitrajes residenciados en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, dependiente del Banco Mundial con sede en Washington, como único en el que se pueden plantear demandas contra los estados por parte de inversores extranjeros. En el escenario internacional no es ninguna novedad la nacionalización, por ejemplo, del petróleo producido en Bolivia o en Venezuela. Tampoco es ninguna novedad el recurso a la invasión para proteger los derechos del inversor. Por ejemplo, se nacionaliza el petróleo iraní en 1950 y posteriormente, poco después, en 1953, una revuelta motivó la dimisión de su presidente. Y ante la expropiación del canal de Suez se ha demostrado que Francia y Gran Bretaña acordaron con Israel intervenir militarmente
en 1956. Entonces no había ningún tribunal internacional de justicia en que una empresa o un particular pudiese demandar directamente a un Estado. Frente a ese recurso a la fuerza, en la actualidad, la protección de la inversión extranjera en países en vías de desarrollo se fundamenta en los APRI, Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones. Hay más de cerca de 3.000 vigentes en todo el mundo. El contenido de dichos APRI recoge que cada Estado garantiza a los ciudadanos y empresas del otro que las inversiones tendrán trato justo, equitativo, no discriminatorio, con imposibilidad de nacionalización o expropiación o medida similar, sin indemnización, equivalente entonces al valor de mercado de la inversión expropiada antes de la vida. Y la garantía de su cumplimiento estriba en una cláusula que permite la reclamación directa del inversor contra el Estado infractor ante el Tribunal Internacional de Arbitraje, creado por el Banco Mundial en 1965 en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, con sede en las oficinas centrales del Banco Mundial en Washington, a donde finalmente tendrán que acudir las empresas contra los estados si no llegan antes a un acuerdo satisfactorio. Es decir, si por ejemplo un inversor español cree sufrir un trato discriminatorio en Perú, o inversores peruanos en España, o el gobierno de dichos países, por ejemplo, Perú o España, expropia o nacionaliza su empresa, entonces puede iniciar un arbitraje contra dicho estado de referencia, Perú o España, pidiendo a los árbitros que condenen a dicho estado, español o peruano, según los casos, a indemnizar el perjuicio causado. En ese sentido, el convenio de arreglo de diferencias relativas a inversiones entre estados y nacionales de otros estados, por el que se establece ese Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, fue elaborado por los directores ejecutivos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, ahora Banco Mundial, que el 18 de marzo de 1965 sometieron con un informe adjunto a los gobiernos miembros del Banco Mundial para su consideración con vistas a la firma y la ratificación del convenio que entró en vigor el 14 de octubre de 1966. De conformidad con las disposiciones del convenio, el CIADI proporciona servicios no solo para el arbitraje, sino también para la conciliación de diferencias relativas a la materia de inversión entre estados contratantes y nacionales de otros estados contratantes. El demandante típico suele ser una empresa multinacional, el demandado de un país en vías de desarrollo, no siempre hay, por supuesto, demandas, por ejemplo, contra Estados Unidos, y los árbitros elegidos no tienen que ser necesariamente los que figuran en las listas del Banco Mundial, propuestos por los estados, si bien deben de cumplir en todo caso las cualidades del convenio de creación del CIAD. Gozar de amplia consideración moral, tener reconocida competencia en el campo del derecho, del comercio, de la industria o de las finanzas e inspirar plena confianza en su imparcialidad. Y los laudos del CIADI equivalen a sentencias firmes dictadas por el más alto Tribunal de Justicia de los Estados de cumplimiento obligatorio sin apelación que tendrán que ser ejecutados inmediatamente según consta en el convenio de su constitución. El primer país, curiosamente condenado de lo que ahora es la Unión Europea, fue España, justamente por la reclamación de un ciudadano argentino. Después el país argentino, cuantitativamente, al igual que sucede también con España, sufrió un número importante de reclamaciones ante el CIADI, que es el único tribunal internacional ante el cual el inversor que se crea perjudicado o expoliado pueda ejercitar sus derechos. Es sabido que ante el Tribunal Internacional de Justicia con sede en La Haya solo pueden demandar los estados, nunca los particulares ni las empresas, aparte de la interpretación muy restrictiva del mismo en cuanto a la legitimación y competencia. En buena parte de nuestros países, las vigentes leyes de arbitraje, desde luego, han supuesto un cambio sustancial en el funcionamiento de esta institución, al propiciar la creación de las condiciones necesarias para hacer de nuestros países iberoamericanos un referente mundial en la materia, permitiendo un aumento de la vocación internacional, de la celeridad, de la eficacia, de la flexibilidad de los procesos judiciales, reforzando la seguridad jurídica de los laudos. Con estas leyes de nuestros países de arbitraje, basadas en la ley modelo,
se sientan las bases para que nuestros países iberoamericanos puedan convertirse también en un importante polo de atracción para la realización de arbitrajes internacionales, fomentando el intercambio económico y cultural entre sus empresas y los ciudadanos con el resto de países, ya digo, especialmente iberoamericanos, y favoreciendo la movilización de capitales al tiempo que se aumenta la seguridad jurídica de las inversiones en el extranjero. Las leyes vigentes en buena parte de los países iberoamericanos modernizaron la anterior legislación de arbitraje, crean esas condiciones propicias para hacer de nuestros países un atractivo proveedor de servicios jurídicos de alta cualificación, facilitando la internacionalización de nuestras economías, fortaleciendo la presencia de nuestras empresas en el panorama internacional. Pero es fundamental hacer hincapié en la necesidad de fomentar una cultura de arbitraje en nuestros países. El arbitraje está siendo ya una realidad. Las expectativas abiertas por las leyes vigentes actuales son positivas, pero es necesario hacer esta labor de promoción de la institución. Es necesario apostar por estas soluciones extrajudiciales de los conflictos. En definitiva, creo que las leyes de arbitraje de buena parte de los países americanos están contribuyendo positivamente a impulsar el arbitraje en nuestros países y todos debemos de colaborar en su divulgación para crear una cultura favorable a esta institución. Como árbitro institucional, creo que debemos de aprovechar el nuevo marco normativo con una regulación arbitral de calidad en nuestros países para potenciarnos como sede atractiva y moderna de futuros arbitrajes internacionales, para que las empresas de nuestros países, sobre todo las empresas extranjeras, también vean a nuestros países como una apuesta segura, con leyes avanzadas de arbitraje, con líneas fundamentales conocidas a nivel internacional por basarse en el modelo UNCITRAL, y espero que, en definitiva, esta contribución de promoción del arbitraje pueda servir a los efectos del proselitismo de dicha institución, y me despido agradeciendo la hospitalidad de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado al permitirme dirigirme a todos ustedes y a los que les agradezco especialmente su atención y esta oportunidad. Muchas gracias.